¿cómo decirlo?, anónimas, un pensamiento que encontramos en Aristóteles. Y entonces, bueno, esa va a ser la primera línea, el primer eje que vamos a revisar el día de hoy. Y en segundo lugar está esta crítica, ¿no? Que ya les dije, de la concepción instrumental del lenguaje en Agamben, que en realidad acaba continuando y profundizando y radicalizando, sobre todo, aunque se podrían mencionar más casos, pero los más importantes para Agamben son Benjamin y Heidegger. Ambos son filósofos del siglo XX, que cuestionaron, quizás no con el mismo sentido, ni con las mismas, con el mismo marco, con el mismo interés, etcétera, la concepción instrumental del lenguaje, pero sin embargo tienen casi una misma radicalidad, ¿no?, sobre el problema. Aquí con concepción instrumental del lenguaje es sobre todo esta concepción, que dice que el lenguaje es un instrumento de comunicación. Esto es algo, digamos, la definición estándar, donde justamente se lo ve como un instrumento para, por ejemplo, comunicar ideas, para describir el mundo, y justamente nos servimos del lenguaje como nos servimos de un martillo, como nos servimos de un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Y Agamben, les decía, no va a retomar a Benjamin, que justamente tiene un ensayo llamado Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje humano, en los seres humanos, ahora no recuerdo exactamente el título, donde se encuentra esta cita, ¿no? Para Benjamin justamente, es un error creer que nos comunicamos por medio del lenguaje. Él va a decir más bien que siempre nos estamos comunicando en el lenguaje, ¿no? Y ahí él va a poner diferentes, cuestionamientos a esta, concepción instrumental del lenguaje en nombre más bien de de un lenguaje mucho más, constitutivo incluso de nuestro ser, de nuestra realidad. Y luego, bueno, en Heidegger, él va a tener, les decía, otro sentido en sus críticas, pero más o menos dice lo mismo en contra de de la transformación, sobre todo moderna, que va a sufrir el lenguaje entendido como un medio para conseguir un fin, ¿no? Como un instrumento. Entre esas, ahí justamente puse una cita de la introducción a la metafísica de Heidegger, donde Heidegger ataca cómo el lenguaje, se concibe en el mundo moderno como medio de comunicación, y esto le parece tan indiferente como un medio de transporte público, ¿no? Dice, el mismo procedimiento, que para él es una banalización del lenguaje, que bueno, va a ser bastante discutida por él. Entonces, bueno, por último, un tercer paso, yo creo que es uno que ahí me faltó mencionar, de forma de ver la fuente a la que acude Agamben para llegar a esta tesis, es sobre todo Guy Debord, que es, un autor, conocido sobre todo por ser fundador de la Internacional Situacionista. Agamben fue amigo de él, se los voy a poner si alguno no conoce su nombre. Y Debord justamente, en una crítica que él llama, a lo que él llama la sociedad del espectáculo, como algo, que especifica la forma, capitalista actual de las sociedades, justamente, de él Agamben va a retomar una crítica, hacia cómo esta constitución, esta instrumentalización del lenguaje en las sociedades modernas justamente parece absolutizarse en forma de una esfera autónoma y separada, ¿no? Que son los medios de comunicación de masas y el poder de la propaganda. Benjamin y Heidegger quizás no vieron, a este grado justamente esta autonomización del lenguaje como instrumento, pero justamente Agamben, justamente desde el ensayo que se llama Sobre los límites de la violencia, que está ahí en la bibliografía, ya hay una crítica, ¿no? Justamente a este poder de la propaganda en el mundo moderno, y justamente le parece, subvertir completamente el marco del lenguaje, al menos tradicional, ¿no? El que se encuentra, por ejemplo, en Platón, en el caso de la crítica que hace Agamben en ese texto. Entonces, bueno, esos son los dos ejes que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es esto de que tenga una función decisiva para que el humano se vuelva humano? Porque justamente Agamben observa, ¿no? Diferentes acontecimientos, diferentes, sucesos y casos en la historia, moderna o actual, o en el pasado, nos permiten observar que la idea de que hemos ya llegado a ser humanos, hace tantos cientos de miles de años,
justamente parece cuestionada por una exclusión sistemática que sufren cierto tipo de seres humanos por no considerarse tales, ¿no? En este caso, Agamben ya está adelantando problemas alrededor de la biopolítica moderna, ¿no? De la biopolítica moderna que justamente excluye de la concepción del humano pleno a cierto tipo de individuos, ¿no? A cierto tipo de individuos, de cierto tipo de naciones incluso, ¿no? Que Agamben justamente ve, sobre todo él, en el caso de la historia de los campos de concentración nacionalsocialistas, pero pues nosotros podríamos agregar múltiples ejemplos, ¿no? De cómo la humanidad de los seres humanos parece en realidad no ser un dato adquirido, sino justamente un proceso que no deja de acontecer, ¿no? Que es una idea muy constante en Agamben, también en contra de esta concepción de que la historia sea un tratamiento solo de hechos, ¿no? Y para Agamben justamente la realidad no es un conjunto de hechos, sino un conjunto también de procesos, de devenires, justamente de movimientos permanentes, ¿no? Y entonces en ese lugar es que también Agamben sitúa este problema de la antropogénesis, para entender también, ¿no? Que lo humano no es algo ya adquirido, ¿no? En realidad parece justamente estar sometido a decisiones políticas, a decisiones económicas, a decisiones de tipo antropológico. Y les decía, ¿no? Justamente Agamben cree que la mirada filosófica debe encargarse justamente de este tipo de problemas. Y justamente interrogar qué es lo humano y lo no humano en los seres humanos, ¿no? Que es también una manera por parte de Agamben de no tener una concepción esencialista del ser humano, ¿no? Que es algo bastante recurrente en el tipo de pensamientos que Agamben está criticando, donde justamente parece que el ser humano solamente está rodeado de atributos positivos, y Agamben dice, bueno, en la historia occidental, en la historia afectiva occidental, esto no parece ser cierto, ¿no? En realidad parece también estar bastante determinado por aquello que lo ha vaciado, que lo ha nulificado, que lo ha asesinado, que lo ha justamente exterminado, etcétera, etcétera, ¿no? Agamben entonces está todo el tiempo preocupado por también tener una concepción bastante no esencialista de los seres humanos, ¿no? No hay humanismo en Agamben, ¿no? Agamben es bastante crítico, como Foucault, como Deleuze, con las ideas del humanismo moderno. Entonces, bueno, Agamben, de ahí también que tenga esta preocupación por lo que justamente es humanismo, llama lo animal, ¿no? Que también por eso ahí lo encuentran entre comillas, porque Agamben tampoco tiene una noción esencialista de lo animal, solamente otra vez, como surgió con esto de la negatividad en Hegel, etcétera, Agamben más bien está analizando cómo se ha usado este tipo de conceptos en la cultura occidental, y eso no significa que él los esté empleando en términos esencialistas, ¿no? En realidad justamente los ve como operadores, ¿no? Como operadores que justamente vuelven posible cierto tipo de sociedad, cierto tipo de cultura. Entonces, bueno, a partir de esos dos temas, vamos ahora sí a ver esto de la antropogénesis y el acontecimiento del lenguaje, que es como él lo denomina, justamente la aparente adquisición en un momento evolutivo de la historia humana o de la historia de nosotros humanos, justamente como un problema, ¿no? A Agamben le interesa ver que este acontecimiento del lenguaje da lugar a una serie de problemas, y también les decía, ¿no? En realidad lo que podemos ver es que es muy difícil que todo entre en la definición aristotélica del ser humano como el ser vivo que tiene lenguaje, ¿no? En realidad vamos a ver que hay muchos seres vivos que no tienen el lenguaje o supuestamente no lo tienen, ¿no? Porque en realidad también Agamben justamente quiere poner en cuestión esta supuesta universalidad del lenguaje en los seres humanos, y a su vez también el prejuicio de que habrá algunos seres humanos que no lo tienen. Entonces, bueno, ahora sí, ¿no? Ahorita nos estamos moviendo sobre todo en estos primeros libros de Agamben, que son Estancias, Infancia e Historia y El lenguaje y la muerte, que me parece que comparten esta misma discusión sobre problemas del lenguaje, por un lado, al menos, y esto sobre todo tomando el ejemplo de la cultura occidental, pero de un problema, ¿no? Que observan esta concepción occidental del lenguaje a lo largo de la historia Agamben,
Y es que parece justamente todo el tiempo ordenarse su concepción, su forma de pensar el lenguaje por los occidentales alrededor de una fractura, de una dualidad, de una dicotomía. Que él observa justamente así como la que decía hace un momento entre lo animal y lo humano, pues justamente también él observa otra dualidad con grandes repercusiones, que es la dualidad entre la lengua y el habla, ¿no? Que Agamben dice, bueno, esto sabemos quienes hemos estudiado lingüística, que es algo que se le atribuye como descubrimiento a Ferdinand de Saussure a finales del siglo XIX, que bueno, ahorita vamos a tener que explicar, ¿no? De qué se trata cada una de estas, de uno de estos elementos, pero Agamben tiene la sospecha de que en realidad ya está recorriendo de múltiples maneras el pensamiento occidental, tomando sobre todo como ejemplo a Aristóteles, ¿no? Agamben cree que justamente ya está operando de alguna manera subterránea, involuntaria quizás, esta dicotomía en la forma en que concibe el lenguaje Aristóteles, pero bueno, no deja de ser interesante justamente el sentido, digamos, de explicitación que va a haber a partir de la de lingüística de Saussure, y que va, ahorita quizás ya son discusiones que ahorita nos resultan un poco extrañas, pero cuando Agamben escribe todo esto, todo el mundo hablaba sobre significante y significado, sobre lengua y habla, sobre semiótico semántico, que son todas las dualidades, ¿no? Que se encuentran en Ferdinand de Saussure. Entonces, qué le interesa a Agamben preguntarse sobre esto, ¿no? En primer lugar, bueno, la lengua es una categoría, les decía, de Saussure, que sobre todo es es entender que toda forma de hablar, toda forma todo lenguaje más bien, está justamente estructurado, por un lado, por una lengua, que será el sistema de signos, justamente los signos que van a dar pie a que una frase tenga una construcción válida, que es justamente ese dominio que Saussure va a llamar el habla, ¿no? El habla es justamente el conjunto de empleos o manifestaciones concretas supuestamente de la lengua, ¿no? Entonces hay una dualidad entre lengua y habla, donde por un lado es aquello que va a regir normativamente qué es válido, qué es legítimo en el lenguaje cotidiano, y por otro lado, este lenguaje cotidiano, que parece no hacer otra cosa que someterse justamente a una gramática, ¿no? El problema de la gramática es entonces en estos años bastante importante para este Agamben, como vamos a ir viendo poco a poco, porque justamente entender la lengua como un sistema gramatical de signos le parece, les decía, compartir varias analogías con la forma en que se desenvuelve sobre todo la institución del derecho en Occidente, ¿no? Que ahorita vamos a pasar a eso un poco. Y entonces, bueno, ¿por qué aquí el lenguaje, la comprensión que se tiene en Occidente le parece problemática? Pues para eso primero deberíamos ver cómo se ha definido, ¿no? Cómo se ha definido el lenguaje en un par de casos que recoge Agamben, pero les decía, ¿no? En realidad son múltiples los casos, ¿no? Los encuentra también en la Edad Media, los encuentra en la modernidad, y incluso se podría encontrar en la época contemporánea, ¿no? Que Agamben es bastante duro indirectamente contra las teorías de la comunicación y las filosofías, las teorías del lenguaje quizás justamente de tipo analítico, ¿no? Agamben tiene varios comentarios críticos a estas corrientes, pero en general parece que el lenguaje se comprende en Occidente, según la definición de Aristóteles, como fonesemática, que es fonesemática en español. Lo podemos traducir como una voz, una emisión sonora que significa algo, ¿no? Hay un énfasis entonces que es lenguaje únicamente aquello que comunica significados, ¿no? Y si no comunica significados, pues no es lenguaje, sino ruido, ¿no? Que es una distinción que incluso más o menos abunda en el sentido común cuando justamente define algo como ruido, ¿no? La idea de ruido es justamente algo asignificante y por tanto no es lenguaje, ¿no? Y luego otro ejemplo es el que trae esta Agamben del estoicismo,
cuando se define el lenguaje como phoneme natros, que es justamente la idea de una voz articulada, ¿no? Una voz articulada que es también bastante lo mismo que cuando se lo pone al ruido, ¿no? El ruido justamente sería desarticulación, sería confusión, sería justamente asignificancia, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto observa Gamben, que parece trabajar en oposición a una idea que también Agamben no quiere justamente naturalizarla, no quiere esencializarla, de que existe algo así como la simple voz, justamente una simple voz que no es significativa, ¿no? Entonces esta simple voz pues se va a denominar en diferentes lugares, por ejemplo Aristóteles la va a llamar confusa, más bien animal, y los estoicos la van a llamar voz confusa, ¿no? Y entonces en realidad toda esta dimensión de la simple voz pues parece ser irrelevante para los problemas de la filosofía del lenguaje. Y a su vez, bueno, Agamben también considera que está a la base también del tipo les decía, ¿no? De esta humanización de los seres humanos, ¿no? Que de alguna manera justamente los humanos deben tener fonese mantiqué y no voz animal, ¿no? Si tienen voz animal, en realidad quedan relegados por ejemplo, en el mundo de Aristóteles, quedan relegados de la polis, ¿no? Y ahí lo interesante, pues, es que en el mundo antiguo, justamente aparece una noción que Agamben estudia, que Agamben recupera para el libro de Infancia e Historia, que es justamente la noción de infancia, ¿no? De los infantes como justamente aquellos desprovistos de voz. Pero aquí es justamente, no es que no puedan emitir voces, sino más bien no pueden emitir fonese mantiqué, no pueden hacer emisiones sonoras con significado, ¿no? Y a Agamben entonces le interesa ver cómo esta figura pues se va a repetir en muchos lugares. En el mundo griego, por ejemplo, pues van a quedar excluidos del discurso significante, más bien sí que significa, van a quedar excluidos mujeres, niños, esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? A Agamben entonces le interesa ver cómo las sociedades occidentales trabajan con efectos políticos a partir de una cierta definición de lenguaje, ¿no? Y cómo entonces realmente les decía, sí tiene efectos reales, ¿no? La forma en que pensamos algo tan no significativo o irrelevante como el lenguaje o cómo hablamos. Entonces, bueno, este es el adelanto, ¿no? Que ya podríamos ir viendo para la próxima sesión, que es el problema de lo que Agamben denomina a partir sobre todo de Homo Sacer volumen 1, exceptio o exclusión inclusiva, ¿no? En realidad, a Agamben le parece bastante evidente, quizás en esos años, en los años 70, no tanto como ahora, que justamente parece ser que la fonese mantiqué, que es esa emisión sonora que significa algo, tiene que operar una exclusión de la voz animal, pero justamente va a definirse gracias a esa exclusión y por tanto la implica, ¿no? Implica a esa voz animal. Esto lo vamos a ver ahorita en una cita de Aristóteles, ¿no? Que más o menos Agamben es constante en darle muchísima importancia en la tradición occidental, porque les decía, ¿no? Para él, quizás justamente no ha perdido su vigencia esta comprensión del espacio plenamente humano o de lo que se supone que es plenamente humano en las sociedades también contemporáneas. Se trata de una definición que ofrece Aristóteles en la política. Ahí viene la referencia exacta de los pasajes y a Agamben justamente le interesa esa primera parte, ¿no? Donde define Aristóteles al ser humano como un ser vivo que tiene lenguaje. Y dice esto, ¿no? Aristóteles, de los seres vivos, solo el humano tiene lenguaje. Es decir, ya hay una especie de exclusividad o de monopolio, ¿no? Del lenguaje por parte de los seres humanos, de acuerdo con un griego como Aristóteles. Y luego dice Aristóteles, la voz en efecto es signo del dolor y del placer. Aquí es lo que Agamben dice, denomina la voz confusa o la voz o la mera voz, ¿no? Que justamente no está provista de significado. Es decir, justamente esta voz, en el caso de Aristóteles, es en realidad la voz animal, ¿no? Y dice Aristóteles, la voz en efecto es signo del dolor y del placer y por esta razón pertenece también a los demás seres vivos. Su naturaleza en efecto llega hasta la sensación del dolor y de placer y a significarlos entre sí.
Y luego dice, pero el lenguaje, aquí entonces les decía, ¿no? Ya hay una dualidad, ya hay una dicotomía, que se define, ¿no? Mutuamente de alguna manera entre voz y lenguaje, ¿no? No son la misma cosa, la simple foné ni el logos, ¿no? En su versión justamente como foné semantique en el caso de Aristóteles. Y luego dice Aristóteles, pero el lenguaje es para manifestar lo conveniente y lo inconveniente, así como lo justo o lo injusto. Esto es propio de los humanos con respecto a los demás seres vivos. Solo a ellos pertenece la sensación del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto y de las otras cosas del mismo género. Y esa es la parte que le interesa realmente a Gamen. Y la comunidad de estas cosas constituye la casa y la ciudad, ¿no? La casa y la ciudad, que en el mundo griego es oikos y polis, justamente estructuran todas las formas de relación social y justamente también lo que no se consideraría en este mundo como social o político, que son, por ejemplo, las relaciones de mando y obediencia hacia esclavos, hacia mujeres y hacia niños, ¿no? Entonces, justamente todas esas áreas son las que le interesan a Agamben, cómo justamente estructuran en efectos prácticos, ¿no? La forma en que un griego como Aristóteles comprende esta forma de lenguaje, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? A eso también podremos agregar algo que Agamben quizás no comenta, pero parece bastante obvio que en esta descripción del ser humano como el ser vivo que tiene el lenguaje, Aristóteles también está haciendo una jerarquía que él utiliza mucho entre tipos de alma. Una cosa es el alma de tipo sensitivo, que justamente se comparte entre todos los seres vivos, y ya después el alma plenamente racional, pues ese solamente lo tiene el ser humano de acuerdo con el modelo de Aristóteles. Entonces, justamente esa alma sensitiva, pues es la que alcanza a tener un animal no humano, de acuerdo con el antropocentrismo de este Aristóteles. Pues, por ejemplo, cuando pateo una vaca, ¿no? Este Aristóteles va a decir, es por eso que emite una voz, la vaca, ¿no? Es porque justamente es un signo de su dolor. Y entonces dice, pues lo propio de los seres humanos, que es aquí la verdadera categoría, ¿no? Justamente hay vidas humanas propias, ¿no? Y otras y hay vidas que justamente no van a ser propias del humano. Y entonces ese es el segundo nivel, ¿no? Para Aristóteles, pues los seres humanos, los seres propiamente humanos, sí saben discernir entre lo conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo injusto, que ya son valores más bien de tipo moral, de tipo también racional, que justamente dice Aristóteles, eso es específico de los seres humanos. Ese es entonces el fragmento que a Agamben le interesa una y otra vez recurrir a él, justamente para identificar cómo parece haber en la cultura occidental una conexión originaria e insuperable, que es lo que hay a punto después, entre lógica, que es aquí Agamben se refiere sobre todo pues, simplemente a la dimensión del logos, del lenguaje, y política